bienvenidos a un nuevo video. Esta es la parte 2 donde vamos a hablar acerca de Jonghyun, de las señales que vimos acerca de su depresión, pero en este video vamos a hablar específicamente acerca de su libro y de algunas señales que pudiera haber dejado en él, qué estaba pensando antes de escribir este libro, cómo lo hizo y además de eso también en qué pensaba cuando escribía sus canciones. Algo muy importante es que hay una parte 1 de este video donde hablé acerca de las señales que Jonghyun dejó los últimos días antes de que sucediera esa tragedia. Si ustedes no se han visto ese video, aquí en esta parte les voy a dejar para que vayan y vean la parte 1, que está demasiado interesante. En ese video se responden pues como muchas preguntas, actitudes que hubiera podido tener Jonghyun en esos días, en esos últimos días. Y también en ese video hablé de cómo algunas cositas que él presentaba en su actitud que pudieran habernos dicho mucho, pero que en su momento no se entendió de esa manera. Son cosas que los fans han ido viendo en retrospectiva, han ido allí analizando y pues han podido darse cuenta de muchas cosas. Así vamos a hacer el día de hoy, pero con el libro de Jonghyun, ¿sí? Vamos a hablar acerca de él, vamos a ver algunos fragmentos y una entrevista demasiado importante que le hicieron a él, donde nos mostró pues cómo hacía todo este proceso de creación, en qué pensaba, cómo se organizaba, absolutamente todo. Primero vamos a hablar acerca de la entrevista que le hicieron a Jonghyun. ¿Por qué? Porque es muy importante, nos ayuda a ver como la estructura, cómo él creó esta estructura del libro que él escribió. Voy a estar mirando hacia allá porque hacia allá tengo la pantalla y está como la entrevista bien escrita, bien y todo, para pues yo no ir a inventar cosas, no ir a hablar cosas que no son, entonces allá está, ¿sí? Bueno, algo muy importante, resulta que esta entrevista se hizo para la edición de agosto de la revista Little y esta es la parte 2, la parte 1 no la conseguí, pero la verdad es que en esta parte es donde más se resalta algo importante acerca de Jonghyun que ustedes ya van a ver más adelante. Aquí en esta parte yo les voy a colocar cuando hable el entrevistador y les voy a colocar cuando hable Jonghyun para que no se vayan a confundir, ¿ok? Empieza así: eres un excelente lector. Antes de leer, ¿cómo es un tiempo de descanso para ti? El descanso es cuando puedo distraerme, creo que es un tiempo para agonizar más que descanso. No creo que leer libros, mirar películas o escuchar música es un descanso en el propio sentido de la palabra. Es más como un periodo de preparación para una actividad creativa. Recibo mucha inspiración sobre trabajos de otros géneros como la literatura. Eres un músico que escribe letras y canciones. Algunos poetas elogiaron la letra de View, es una canción de él. Era un tema del cual quise escribir por mucho tiempo, la sinestesia. Es un fenómeno en el cual se perciben los sonidos como colores y la letra es sobre recopilar las imágenes multisensoriales de los sentidos y el sexto sentido que tiene la gente y materializarlo. Tus letras estimulan curiosidad como Orgel o Hey Gloomy Club. Es como si la historia comenzara con una pista determinada y una historia determinada se desarrolla. Tal vez tenga mal gusto, pero puse varias historias retorcidas entre las letras que parecen hermosas a los ojos de los demás. La letra de Orgel fue escrita después de mirar La Casa de Cera. Estoy interesado en ciertas cosas, como un personaje que perdió la cabeza por una obsesión amorosa. Tengo un montón de letras que fueron escritas después de ver películas y leer libros sobre ese tipo de thriller u horror. Quería crear un ambiente espeluznante para la letra de Orgel, con un narrador masculino como protagonista que no deja de refrenar a la persona que ama. Escribí la letra de Obsession después de leer historias cortas de Edgar Allan Poe. Y también se trataba de un amor enfermizo. Escribí A Gloomy Club cuando estaba melancólico. Era en esa época en la que siempre me decía, me siento melancólico, por cualquier cosa que hiciera. Creo que quería dar una despreciable consolación como no eres el único que está melancólico. Punto importante. ¿Qué significa escribir letras? Hay muchas restricciones en el género de la música en sí porque tienes que expresar determinadas historias en un corto periodo de tiempo. Es atractivo justamente por eso, pero también es difícil. La personalidad de la persona que canta influye mucho más ya que es algo corto.
Lo más difícil de todo es escribir la letra para una melodía que no compuse. Hay casos en los que tengo que integrar y sacar pedacitos para poder escribir, incluso cuando tengo una larga historia que quiero contar. Por ejemplo, es como cuando hay 20 sílabas en una melodía y tengo más de 50 letras que quiero escribir, lo que significa que tengo que aferrarme a las cosas más importantes. ¿Es similar el proceso de revisión? Después de pasar por varios procesos de elección, a veces las letras están afectadas. En otros casos termino siendo rechazado después de haber repetido el trabajo de añadir un poco de allá y un poco de acá. Constantemente escribo letras con este concepto y creo que hay melodías que pueden expresar esto mejor que otras. Escribir letras es un trabajo peculiar. Nombraste tu primer libro Skeleton Flower y también es el nombre de tu canción. ¿Qué fue lo que te impulsó a publicar tu libro? Creo que publicar el libro fue únicamente por mi propio deseo personal. Tengo el hábito de escarbar una palabra y me interesa la palabra pertenencia en este momento. La literatura y las películas, perdón si escuchan música de la calle, pero tienen una bulla allá afuera, así que mil disculpas por eso. La literatura y las películas explican la introducción, el desarrollo, el giro inesperado y la conclusión de una historia. Pero la música no tiene eso, es bastante libre. Así que cuando estaba escribiendo quería que mi imaginación y mi escritura le pertenecieran a la música. Escribí deseando que la historia de este libro influenciara esta música y que la historia de esta música influenciara este libro. Pude escribir y publicar mi libro no solo a través del poder del libro, sino también a través del poder de la música y letras que escribí. Así que se siente más como recopilar letras que escribir un libro. Llamaste tu libro una colección de novelas. ¿Por qué decidiste elegir el formato de novela? Era fácil expresar el sentido de pertenencia de la imaginación que mencioné antes en forma de novela. La razón es porque hay muchas maneras de expresarse dentro del género de la novela en sí. Está el formato de entrevista, historia e incluso la de carta en la novela que escribí. Elegí la novela porque personalmente deseaba tratar de escribir todas estas cosas a la vez. Pero después me arrepentí y pensé, esto es difícil. Me arrepentí de pensar que no era una persona que pudiera escribir este tipo de cosas. Hemingway una vez lo dijo, que todos los borradores son basura. La gente dice que la música es algo fenomenal, pero sé que no es tan así ya que hago música. Pero el arte en la escritura sigue siendo objeto de enorme admiración y fantasía para mí. Así que espero que la escritura pueda ser algo para mí como lo es la música. Las fantasías se hacen añicos una vez que las conquistamos. Espero que esa fantasía se rompa algún día. ¿Escuchas música cuando lees libros? No, nunca. Tengo que leer un libro solo si quiero leer un libro y escucho música solo si quiero escucharla. ¿Estás trabajando en un libro nuevo? Así es, pero creo que va a tomar un largo tiempo. Creo que es importante dejárselo al tiempo. Si tengo un contenedor de cierto tamaño, significa que tengo un trabajo que puedo publicar una vez que llene el contenedor. Si hay algo que falta en las cosas con las que llené el contenedor, entonces creo que solamente seré capaz de publicar el trabajo que llenó el contenedor hasta ese momento, o sea, lo que llevara. Estuve haciendo tantas actividades hasta el punto que siento que ya utilicé todo, incluso la coraza que estaban en mi contenedor el año pasado y el anterior a ese. Se siente como si incluso haya utilizado la esencia que salía de la coraza exterior. Estoy esperando que se llene de nuevo. Algo importante y que quiero resaltar de esta entrevista es que la traducción en inglés de esta entrevista que yo saqué fue hecha por Omonadated y la traducción al español fue hecha por alguien llamada Barbie Hyunfai y Peque. ¿Sí? No quiero quitarles como los créditos. Bueno, ahora vamos a hablar, entonces en esta entrevista ya vimos como el punto de vista, el enfoque que tenía Janghyun a la hora de escribir las canciones y cómo fue pues para escribir el libro. Ahora vamos a ver un resumen de Skeleton Flower, algunas partes importantes, como de qué se trataba cada capítulo y así. La novela de Janghyun se divide en 12 capítulos y se intercalan por fotografías que él mismo tomó. Según él, pues él escribió como muchas notas durante 2 años de fragmentos de esa novela hasta que decidió unir todo.
Él dijo que los personajes que aparecen en el libro, en la historia, los varios personajes son él mismo, pero en varias facetas y momentos de su vida. Cada capítulo tiene el nombre de una canción que él mismo ha compuesto. Los personajes son la mujer, que es una periodista que trató de mantener una relación de 5 años con el hombre, que es el otro personaje del libro. El hombre es un escritor romántico que fue el primero en enamorarse de la mujer de la cual estaba hablando ahorita, pero también fue el primero en olvidarla y dejarla de querer. Danji es un corgi galés que incitó como al primer encuentro entre el hombre y la mujer. El menor es alguien que se le confiesa a la mujer de manera inesperada. Un DJ de radio al que la mujer entrevista y que recita algunos monólogos como si fuera la conciencia de los personajes del libro. Jonghyun describe a este personaje, a este DJ, como él mismo directamente, o sea, como si fuera el mismo Jonghyun. Bueno, resulta que el libro se divide en 2 secciones. La primera se llama Historias que se han acercado y empieza así. Es lamentable en algún sentido cuando nuestra pasión fue alguna vez tan ardiente, cómo nuestra relación se volvió tan lejana del calor, no tibia ni siquiera fría, pero a una ambigua temperatura que apenas y se adapta a lo agrio. Así empieza esta sección. Y dice la primera parte, desde el día de la separación. Entonces aquí vamos a ver los nombres de los capítulos y de qué trata cada capítulo. El primer capítulo se llama No More, es decir, no más. Resulta que en este capítulo el hombre le dice a la mujer que deben separarse ya después de llevar pues una relación de 5 años. Se dan cuenta que ya están cansados el uno del otro y que ya no es lo mismo. El segundo capítulo se llama The End of a Day, es decir, al final del día. En este capítulo la mujer entrevista a un cantante y este le cuenta cómo él lidia con la soledad, lo que hace que ella pues se refleje en esa respuesta que él está dando, ya que ella no ha podido como superar la ruptura con el hombre, no sabe cómo lidiar con esa soledad que ahora está sintiendo. El tercer capítulo se llama Always There Honesty, es decir, siempre ahí. Resulta que la mujer pues decide descansar y al día siguiente de estar pues de haber descansado ya pues como que recobra un poquito más de energía, decide limpiar la casa, pero fue peor porque encuentra una carta que ella le había enviado al hombre cuando eran felices y todo estaba muy bien. El cuarto capítulo se llama Let Me and Go, es déjame y vete. Resulta que después de un corto tiempo del hombre de estar disfrutando como de su libertad, empieza a cuestionarse de esa soledad que está sintiendo, las causas y algunas formas de poder solucionarla. Entonces, hasta ahí llega la primera sección, son 4 capítulos, así como lo hemos descrito. Ahora vamos a ver la segunda sección que se llama Historias que se han alejado y así es como comienza. Amor. Él recitó con voz suave y por primera vez en su vida se dio cuenta de cuán encantador sonido la palabra amor poseía. La verdad yo no sé cómo narrar estas cosas porque es como tipo poema y hay que hacerlo como con más devoción y lo del poema a mí no se me da, así que disculpen. Bueno, resulta que el capítulo 5 se llama Juliet y aquí empieza a mostrar de cómo el hombre, el perro Danji y la mujer se encuentran por primera vez, o sea que echa de para atrás. El sexto capítulo se llama Love Sickness o como mal de amor. Resulta que en este capítulo muestra cómo el hombre pues se confesó a la mujer al tercer día de haberlo conocido y pues ella gentilmente lo rechaza. Y él decide irse en un viaje a Sudamérica como para pensar y reflexionar y asegurarse de lo que de verdad estaba sintiendo por la mujer. El séptimo capítulo se llama You Am I o Tú y Yo. Resulta que el hombre se sentía demasiado ansioso pues por no poder estar cerca de la mujer, por no poder verla. Terminan encontrando el departamento de ella, a lo cual entra, no sé, mágicamente. Y bueno, donde la encuentra pues que está súper enferma, ardiendo en fiebre. Otra sección se llama Historias que han sido liberadas. Esta sección comienza así. Incluso sin mis esfuerzos ya te encuentras mucho más lejos. Debí haberte mantenido un poco más a mi lado en aquel entonces. Debí haberte dado más en qué pensar. Debí haber ido a través de más sufrimiento y volverme un poco más indefenso y debí haberte ofrecido la primera oportunidad para decir adiós. Así comienza esta sección. El octavo capítulo se llama Alarm Clock. La mujer pues trata de ocuparse en todo lo que puede, recargarse de trabajo, mantenerse ocupada, pero nada de eso sirve porque al final se da cuenta que todavía está súper enamorada del hombre. El capítulo número 9 se llama I'm Sorry, es decir, lo siento.
Resulta que en este capítulo el hombre empieza como a beber un poco más y más y más para pues poder lidiar con la soledad, aunque sabe que ya no ama a la mujer. Decide como ponerle un nombre a todas las emociones que está viviendo y decide empezar a escribir un poema sobre ella. El capítulo número 10 se llama Maybe Tomorrow, es decir, tal vez mañana. Resulta que en este capítulo nos muestra cómo poco a poco ya la imagen del hombre va desapareciendo un poco de la mente de la mujer, aunque todavía pues sigue teniendo insomnio y sigue teniendo migraña pues debido a todo lo que pasó. El capítulo número 11 se llama Red Candle, es decir, vela roja. El menor del hombre pues por fin confiesa abruptamente los sentimientos de ella por él y así que comienza a visitarlo diariamente para cuidarlo. Finalmente terminan besándose, pero su relación se mantiene unilateral. Y el capítulo número 12 se llama Skeleton Flower, es decir, flor esqueleto. La estación cambia y el hombre se va de Seúl a la isla de Jeju, mientras que la mujer va a caminar al río Han. Individualmente pero de forma simultánea, ellos dos deciden como dejarse ir por fin el uno al otro, separarse totalmente, y en sus corazones ellos se abrazan entre sí a modo de despedida final. Así es como cierra el 12º capítulo de este libro. La verdad pues es una historia pues bastante llamativa, un poco triste al final, que la relación pues al fin terminara. Espero que les haya gustado este video, esta entrevista. Por favor den un like, compártanlo porque me ayudarían muchísimo. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Aunque detrás de este libro hay una historia bastante triste, podemos sacar muchas cosas buenas, podemos seguir disfrutando de la literatura de Jonghyun. Esperamos que su familia pues ya esté mejor, aunque ha pasado unos meses, todavía no es tanto, pero bueno, esperemos que todo esté bien y lo mismo sus seguidores. Igual este tema sigue pegando muy duro, pero yo pienso que entre más se hable de un tema, más puede superarse más rápido. O sea que hay que hablar mucho de ese tema, ¿sí? Si dejamos de hablarlo y un día simplemente alguien lo toma, lo retoma, nos va a volver a dar duro como el de cero, nos va a volver a dar difícil. Entonces siempre hay que hablar de estos temas y ya saben que si saben de alguien que pudiera estar en esta situación, no duden en ayudar a esa persona, en averiguar si no saben cómo abordar a alguien con depresión para ayudarlo, porque verdad pueden ayudar mucho a esa persona, pueden salvarle la vida, de verdad que sí. Nos vemos en un próximo video, les mando un beso, chao chao.